¿Cómo está? Muy buenas noches, doctora. En esta oportunidad le saluda Ederson Guillermo Guamanía Costa. Buenas Eh, noches, Ederson. Gracias por nuevamente tu invitación. Muchas gracias, doctora. Quisiera comenzar esta entrevista dando a conocer sobre la teoría general de los sistemas, quien nos indica pues que el señor Ludwig von Betar Lanfli que el todo es más importante que la suma de cada una de sus partes. Ujú. Es más un tema holístico, más amplio. Eh, Doctora, mi pregunta es, eh, ¿cuál fue el aporte de Ludwig von Better-Lanfy con esta teoría de los sistemas? Pues su aporte fue justamente ese, ¿no? Crear una herramienta amplia que para que sea compartida por muchas ciencias, ya que la teoría general de sistemas está compartida no solamente para la psicología, también para las ciencias computacionales, para la economía, sociología. Esta teoría contribuye a la aparición del nuevo paradigma científico que está basado en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Anteriormente se consideraba que los sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes y como bien lo has dicho tú al principio, Bertalanffy nos dice que podríamos estudiar las partes a partir del análisis individual de cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces pone en duda lo que anteriormente se decía, ¿no? O se sostenía. Muchas gracias, doctora. En la siguiente pregunta es, Eh, ¿cuáles son las características de la escuela de sistemas? Mira, dentro de las características de la escuela de sistemas, vamos a encontrar cinco que tenemos, por ejemplo, la primera que es el propósito u objetivo, el globalismo, la entropía, la homeostasis, también si no me equivoco, y la equifinalidad. Si deseas, te voy a señalar algo corto de cada una. El propósito u objetivo nos lleva a ver las unidades o elementos, así como las relaciones, ¿no? Definen una distribución que trata de alcanzar el objetivo general. El globalismo nos dice que los sistemas tienen una naturaleza orgánica, ¿verdad? Y cualquier estímulo, cualquier unidad del sistema va a afectar a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. La entropía pues es la tendencia que tienen los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, es decir, a medida que la entropía aumenta, los sistemas se van descomponiendo en estados más simples, ¿no? La homeostasis pues, es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. O sea, vamos a decir, la tendencia de estos sistemas a adaptarse con el equilibrio a los cambios internos y externos que suceden en el ambiente, ¿no? Y por último, siempre se me hace difícil, equifinalidad se refiere al hecho de un sistema vivo a partir de sus condiciones iniciales, llegando al final a un estado final, valga la redundancia, ¿no? Aquí no importa el proceso que reciba, ¿no? El resultado siempre va a ser el mismo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de sistemas? Mira, los tipos de sistemas están divididos entre sistema, suprasistema, subsistema, reales, ideales y modelos, naturales, artificiales y compuestos, los cerrados y abiertos, sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es,
¿Y en dónde se aplicaría esta teoría general de los sistemas? Un ratito, quiero aclararte, o sea, como estamos hablando de psicología, el sistema que más utilizamos aquí es el sistema, suprasistema y subsistemas, ¿no? Porque si entendemos por sistema el conjunto de elementos, hablamos de subsistemas para referirnos a los componentes, ¿no? Por ejemplo, una familia es un sistema y cada individuo en ella viene a ser un subsistema diferenciado. Quería aclararte eso. Sí, gracias. Como, como dije hace un momento, ¿dónde se aplicaría la teoría general de sistemas? Mira, la teoría general de sistemas, pues como te dije inicialmente, ¿no? Viene siendo aplicada no solamente en la psicología, también en la sociología, en la biología, en las matemáticas, ¿no? En la economía, también en la política, ¿no? Y también en las ciencias exactas y en las ciencias sociales en general. ¿No? Especialmente todo aquello que tenga que ver con el marco de análisis de interacciones, globalización, componentes y todo ello, ¿no? Muchas gracias. A ver, y como última pregunta, tendría, ¿cuáles son los principios de la teoría general de sistemas? Mira, los principios se basan en ciertas premisas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas son abiertos, caracterizándose por el proceso de intercambio infinito en su ambiente, constituido por demás sistemas. También las funciones de un sistema dependen de la estructura, por ejemplo, los tejidos musculares, ¿no? Se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite esa contracción, ¿no? Para poder funcionar. Y también podemos considerar como principios la sinergia, la homeostasis, la entropía, la organicidad, recursividad, ¿no? Entonces, básicamente todos son esos los principios. También tenemos la diferenciación, los límites o fronteras, y al final tenemos el principio de totalidad, ¿no? Que justamente es ese principio de totalidad podría ser considerado de repente el más importante, porque afirma que todo es algo más que la suma de sus partes. Entonces nos permite contemplar un sistema desde esta perspectiva, ¿no? Sugiriendo así un salto lógico en el pensamiento y un nuevo lugar para la observación. Si vamos a pensar, por ejemplo, en una familia, vemos que son algo más que una simple suma de sus miembros. No existe otra realidad, algo que los representa, ¿no? Por ejemplo, el sentido de pertenencia, también encontramos si una de las personas de la familia desaparece, no desaparece la familia, ¿verdad? Entonces, todo ello tiene que ver con justamente este principio de totalidad, o sea que el todo es algo más que la suma de sus partes. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy amable por su participación y poder aclarar y despejar mis dudas. Y bueno, aprovecho este momento para poder agradecerle por haberme permitido eh, escuchar y entender y sobre todo que usted haya podido amablemente participar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente. Cuídate. Muchas gracias, doctora. Uh-huh.